Quiero compartir un tema que lo he titulado El generoso amor de Dios. Por toda la Biblia, una y otra vez, en diferentes libros, en diferentes episodios de la Biblia, con los personajes de la Biblia, podemos ver la manifestación de la generosidad de Dios. Por ejemplo, si nos remontamos a la antigüedad, Dios fue generoso con el pueblo de Israel, porque una y otra vez, a pesar de las constantes y continuas rebeliones del pueblo de Israel, infidelidades del pueblo de Israel, Dios fue generosamente misericordioso. ¿Verdad que sí? Generosamente misericordioso. Y más adelante, en el libro de los Salmos, podemos encontrarnos a David también, cómo declara a través de este libro, el libro de los Salmos, cómo declara a través de la inspiración que Dios le dio acerca de la generosidad de Dios, de la generosidad de la bondad de Dios. Y bueno, todo el mundo en general, en esta tierra, en este planeta, podemos ver también la generosidad de Dios manifestada en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Por eso, si ustedes pueden observar ahí el banner, la imagen del banner, se van a dar cuenta que aunque Jesús está ahí clavado en una cruz, muchos pensaron que esa había sido la derrota de Jesús. Pero para nosotros que conocemos la Biblia, podemos darnos cuenta que ese fue el mayor triunfo de Jesucristo. Porque ahí en esa cruz, Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado. Entonces, en ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, vemos la generosidad de su misericordia, de su bondad, vemos la generosidad de su gracia, pero vemos cómo Él, siendo generoso, vino a dar su vida para que generosamente usted y yo pudiésemos recibir el gran milagro de la salvación. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Jesucristo? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Sí, Él lo merece, Él lo merece. Así que Dios por toda la Biblia manifiesta su generosidad. Y todos sabemos que el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús son estos tres acontecimientos, si usted no lo sabía, son la esencia del cristianismo. En estos tres acontecimientos está encerrada todo lo que tiene que ver con el cristianismo, porque si Jesús no hubiera nacido, pues obviamente no hubiera muerto y tampoco hubiera resucitado. Por lo tanto, la obra de redención para la humanidad pues no se hubiese llevado a cabo. Pero por cuanto Cristo nació, por cuanto Cristo murió y resucitó, es que usted y yo, hace el tiempo que tú recibiste al Señor, recibimos, como ya lo dije, ese gran milagro de la salvación. ¿Cuántos ya recibieron la salvación en su corazón? Y cambió nuestra vida de una vida de pecado a una vida en Cristo, una vida nueva en Cristo. Entonces, es importante poder valorar lo que significa la esencia del cristianismo, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo del apóstol Pablo, algunos de los creyentes corintios y algunos que rodeaban a la iglesia de los corintios empezaron a sembrar la idea o el pensamiento de que no había resurrección de los muertos. Entonces Pablo en 1 Corintios 15 les responde y les dice y les aclara, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Tampoco Cristo resucitó. Yo les pregunto, ¿Cristo resucitó al tercer día, sí o no? Sí. Y este es un hecho maravilloso que todos los cristianos nacidos de nuevo entendemos y conocemos y apreciamos. Entonces dice Pablo, versículo 14, y si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra predicación. Pues ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos de Cristo si no hubo resurrección, si no hubo nada de eso? Dice, vana entonces también sería nuestra fe. ¿Se fijan cómo en
Pablo está hablando precisamente de lo que tiene que ver la esencia del cristianismo. La resurrección de Cristo hace que nosotros pongamos nuestra fe, cimentemos nuestra fe en este hecho maravilloso: el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, pues entonces usted y yo seguiríamos muertos y seguiríamos en nuestros pecados, y seguiríamos no solamente muertos en nuestros pecados, sino bajo el yugo del pecado. Pero Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos ya son libres? ¿Sí? Y no es que seamos que ya no pecamos, porque la salvación no trae una vida de impecabilidad ni una vida impecable. No, seguimos pecando porque todavía vivimos bajo esta naturaleza carnal, humana, que todavía no ha sido, hemos sido redimidos, pero todavía no hemos sido glorificados. Así que Dios tiene tiempo hablándonos una y otra vez acerca de tiempos nuevos, tiempos nuevos. ¿Se han dado cuenta? Hemos estado tocando diferentes temas que tienen que ver con experimentar no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia, en la vida cristiana, en la vida familiar, en el trabajo, experimentar día con día tiempos nuevos. Por ejemplo, ya hemos estudiado que los tiempos nuevos vienen cuando perdonamos, pedimos perdón, pero también perdonamos. Porque una persona llena de amargura vive angustiado, vive molesto, vive la vida inseguro. Pero cuando perdonamos, entonces surge en nuestro corazón un tiempo nuevo, algo nuevo surge aquí en el corazón, porque el perdón trae sanidad, ¿verdad? Entonces vienen a nuestra vida tiempos nuevos. Un tiempo nuevo viene también cuando renovamos nuestra mente. Dejamos de pensar como veníamos pensando del mundo para pensar como piensa Dios. Antes de hacer decisiones tenemos que pensar cómo piensa Dios, qué Dios opina, qué Dios nos va dirigiendo a hacer como sus hijos que somos. Nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida ahora es de Cristo, porque Cristo la compró con su sangre, ¿verdad? Por eso ya no podemos hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. Ahora tenemos que ir a su presencia y preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad que haga esta decisión? ¿Es tu voluntad que vaya aquí o que vaya a aquel lado? Entonces, de esa manera empezamos a pensar ya no como piensa el mundo, de manera autosuficiente. Ahora empezamos a pensar de manera como piensa Dios. Un tiempo nuevo viene cuando también no pagamos a otro mal con otro mal. Si alguien nos hace mal, los cristianos nacidos de nuevo pagamos un mal con un bien, ¿verdad? Y esto produce seguridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces, haciendo eso, descansamos en la justicia de Dios. Un tiempo nuevo viene cuando caminamos precisamente como congregación, como familia, en una unidad, pero una unidad que glorifica a Dios. Porque yo decía cuando tocábamos este tema, es triste ver matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero viven divididos, cada uno por su lado, no hay una unidad. Pero qué bendición es que cuando vivimos bajo el mismo techo, pero vivimos en unidad con la esposa, con los hijos, con los demás miembros de la familia. Es muy triste ver familias dividiéndose, familias odiándose el uno con el otro, incluso familias que luego llegan hasta la muerte inclusive, por cuestiones de odio, de venganza. Acuérdese, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es un amor generoso, y lo contrario a amar es odiar. Y la gente que no conoce a Cristo, la gente que no conoce al Señor, odia. Y como los veracruzanos odian con odio jarocho, ¿sí? Pero los cristianos no debemos ser así. Los cristianos debemos ser movidos al amor, a la misericordia, a la compasión, porque ese es el carácter de Cristo. Así se manifiesta el carácter de Cristo. Ahora, todos y muchos otros temas más, llevamos como 20 temas que tratando cada domingo en esta serie, Tiempos Nuevos.
Todos estos temas que acabo de mencionar nos hablan de la importancia de experimentar en nuestra vida, mis hermanos, tiempos nuevos. Aún a pesar de este mundo como está, este mundo está en una decadencia moral y espiritual que cada vez esa caída va peor y peor y peor y más peor que se va a poner. Pero nosotros podemos ir experimentando nuestra vida cristiana siempre y cuando cimentamos nuestra vida cristiana en Cristo, en su palabra. Vamos a seguir experimentando tiempos nuevos en nuestra vida. ¿Sí? Dios no nos deja de su mano. Bueno, Dios sigue poniendo el dedo en el mismo tema. Dios sigue poniendo su dedo en el mismo renglón. Un tiempo nuevo ha venido a nosotros, mis hermanos, cuando experimentamos la manifestación del generoso amor de Dios a través de Jesucristo y por medio de la salvación. Y cuando tú y yo hemos experimentado la manifestación del amor generoso de Dios a través de la salvación, es que en ese sentido entonces tú y yo podemos manifestar a quienes nos rodean un amor no fingido, de lo que ya hablamos también. Un amor sin hipocresía, un amor transparente, que es precisamente el amor que como hijos de Dios y como hermanos en Cristo debemos manifestarnos. Es muy triste que haya hermanos en una misma congregación peleándose o peleados, que no se habla el que está por acá con el que está por allá, ¿verdad? Y no, hay que arreglar los asuntos, hay que arreglar las situaciones que luego vienen a nuestra vida, y sí se pueden arreglar. ¿Cómo se arreglan? Pues dialogando y perdonándonos. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el pensamiento de Dios, perdonándonos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Entonces, y en ese sentido entonces nos manifestamos un amor no fingido, aún a pesar de todas nuestras imperfecciones. Porque debo decirles y aclararles que todos somos imperfectos, unos más que otros, ¿verdad? Pero todos somos imperfectos. Entonces, pero eso no significa que no podemos amarnos, ¿verdad? Así que de eso se trata el tema más o menos. Yo veo, por ejemplo, en Juan 3:16, Juan 3:16, un texto muy conocido, un texto por muchos memorizado, un texto por muchos de nosotros predicado, pero escuchen esto, también es un texto por muchos poco valorado. Yo veo en este texto, Juan 3:16, no sé si usted lo alcanza a ver de esa manera, pero lo vamos a ver mientras yo estoy desarrollando el tema. En este texto, Juan 3:16, yo veo plasmado justamente el generoso amor de Dios. Y quiero hacer énfasis en el tema, en el título, la generosidad de Dios. El amor de Dios es generoso, ¿sí? Mire lo que dice Juan 3:16, por si usted no se lo sabía el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos de los que están aquí que son padres de familia estarían dispuestos a dar a uno de sus hijos para que alguien más pudiese ser rescatado de una condena? ¿Alguien de nosotros? A lo mejor tú pudieras decir, pues yo sí. Algunos otros dirían, pues quién sabe, no sé, tal vez, a lo mejor, no lo sé. ¿Se acuerda? Ahorita viene a mi mente cuando Dios le pide a Abraham, le pide a su único hijo llamado Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Y recuerde que era el hijo de la promesa. A partir de ahí vendría toda una descendencia, ¿sí? Entonces el Señor le cumple lo que le había prometido a través de la vida de Isaac, pero luego se lo pide, y se lo pide en sacrificio, y Dios le dice, ahora ve al monte de Moriah y allá sacrifícame a tu hijo. Yo no veo a Abraham en ningún momento, porque la Biblia no lo dice, que le haya rehusado entregar a su hijo. Sin duda la Biblia no lo dice, pero sin duda Abraham tuvo muchas luchas, tuvo preguntas, cuestionamientos, pero al final de cuentas hizo la voluntad del Padre. De eso se trata la vida cristiana. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La vida cristiana consiste en eso, en hacer la voluntad de Dios. Entonces,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no solamente unos cuantos, todo el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, muchos de nosotros nos quedamos ahí, pero el texto ahí no está completo. O sea, la idea, el sentido, el valor del amor generoso de Dios no queda solamente en Juan 3:16. Sigue, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Incluso los judíos de aquel tiempo esperaban al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, pero esperaban ver a un Mesías llegando en una maravillosa y esplendorosa aparición. Pero no, nunca nadie se imaginó que el Mesías nacería en un pesebre, en un comedero de animales. Muchos pensaron que Jesús llegaría de una manera impresionante como el rey de los judíos, pero no. Dios siempre trata con sus hijos de maneras que a veces no comprendemos. Pero el Mesías nació, Jesús nació, ¿sí? Entonces dice: sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18: el que en él cree. ¿Cuántos ya creyeron en él? Mire lo que dice a continuación: no es condenado, no serás condenado. ¿Qué significa esto? Que creer en Jesús nos da la bendición y el privilegio de que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, estaremos allá en su presencia, porque no hemos sido condenados, porque Cristo nos salvó, Cristo nos rescató. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay muchos que el día de hoy dicen: ¿a poco así de fácil viene la salvación? Nomás con el simple hecho de creer. Pues sí, porque recuerde que por gracia somos salvos, y no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras que obtenemos la salvación, pues entonces ya no sería por gracia, sería por las obras. Pero no es así. Pablo lo dijo a los de la iglesia en Éfeso: no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia y es por fe. La fe puesta en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Hasta aquí. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración o una advertencia. Existe una gran controversia que se ha desarrollado a través de los años. A través de los años se ha desarrollado esta controversia acerca de si los cristianos debemos celebrar o no la Navidad. Es posible que alguno de ustedes, alguien que no conoce las Escrituras o que no tiene un entendimiento claro de esto, le pudiese preguntar: oye, bueno, ¿los cristianos podemos celebrar la Navidad, sí o no? ¿Qué le responderías? ¿Sí o no? Bueno, los creyentes nacidos de nuevo, debo decirles que no debemos involucrarnos en estas controversias, mucho menos en discusiones que son discusiones interminables, porque a veces no nos ponemos de acuerdo. No debemos involucrarnos en todo esto que solamente divide respecto a que si se debe o no celebrar la Navidad. Nosotros, usted y yo, debemos enfocarnos en el hecho, escuchen esto, ahí debe de estar nuestro enfoque. Nos debemos enfocar en el hecho de que Jesús nació, murió y resucitó. Y eso ya de entrada es suficiente motivo y razón para celebrarlo, ¿sí o no? Tampoco nos vamos a involucrar en discusiones de si nació el día 25, si no nació, si nació el 6 de enero, si nació el 1 de enero. No. Eso no es lo más importante. Lo más importante para nosotros los cristianos es que Jesús un día nació y vino a morar en nuestro corazón. Y así Él, entonces en ese sentido, cuando Él vino a nacer en nuestro corazón, entonces Él nos resucitó a una nueva vida para experimentar un tiempo nuevo en nuestra vida. ¿Por qué no celebrarlo?
¿por qué no celebrarlo? Como lo hicimos hace un momento, cantándole al Señor, alabándole al Señor, los niños adorando al Señor. No son los mejores cantantes quizás, no son los mejores coreógrafos quizás, pero ¿saben qué? Juntos adoramos y exaltamos y celebramos al que nos ha resucitado, al que ahora vive en nuestros corazones. ¿Por qué no celebrarlo? Dale el aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero el otro lado está, mis hermanos, en que tampoco debemos menospreciar a quienes no lo celebran. Sus razones tendrán y están en su derecho. Pero nosotros vivamos bajo la cobertura del generoso amor de Dios. ¿Por qué el tema? Bueno, primero, porque el día de hoy, así Dios nos ha guiado a recordar que si Jesús no hubiese venido a este mundo a redimirnos y proveer para nosotros eterna salvación, ya lo dije, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Pero Jesús nació, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también nos reunimos y celebramos a Cristo y damos gracias a Dios porque Jesús nació y vino a la tierra, escuchen esto, para ser el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Él, la Biblia lo dice así, Él es el Cordero de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado del mundo. Y dije del mundo, todos los habitantes de este mundo, los que creen, por supuesto. La segunda razón por la cual estamos hablando de este tema es porque al apreciar y valorar el generoso amor de Dios, ese hecho, cuando tú y yo valoramos el generoso amor de Dios, afirma nuestra fe. Porque a todos en más de alguna ocasión nos han venido momentos de duda. ¿A cuántos les han venido dudas? Incluso cuando yo me convertí, a los pocos meses de haberme convertido, me vino la duda. Y yo decía, ¿estaré en el lugar correcto? Porque pues mi familia, mis padres bombardeándome diciendo, traicionaste la religión que te inculcamos. Y yo siendo un bebé espiritual, sin tanto conocimiento de las Escrituras, sin una madurez espiritual, me vino la duda y a mi corazón vino la pregunta, ¿realmente estaré en el lugar correcto? ¿O efectivamente estoy traicionando la religión que me inculcaron mis padres? Bueno, ya voy a cumplir 36 años y creo que estamos en el lugar correcto, ¿sí? Cristo nos ha dado testimonio, pero nos vienen las dudas. Nos vienen las dudas, especialmente cuando atravesamos por momentos de pruebas, por momentos de tribulaciones o aflicciones. Nos viene la duda, dudas que nos llevan equivocadamente a pensar que Dios ha dejado de amarnos. ¿Ustedes creen que Dios ha dejado de amarnos? Escuchen esto, mis hermanos, Dios no es como nosotros. Fíjense cómo hay matrimonios que el día de hoy se separan. Porque dicen, es que ya no hay amor, el amor se acabó. Imagínense si Dios nos dijera así, ¿sabes qué? Ya no te amo, porque ya se me acabó el amor para ti. No, Dios no es así. Dios tampoco es como nosotros. Dice la Biblia que Él es espíritu. Y como Él es espíritu, Él no es un ser que podamos, no es un ser tangible que podemos tocar, es un ser intangible, pero sí lo podemos sentir. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? ¿Sabe por qué sentimos el amor de Dios y por qué sentimos de la presencia del Señor y por qué sentimos paz en nuestro corazón? Por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ¿sí? Pero eso no nos aleja de la realidad de que hay momentos en que nos vienen dudas a nuestra vida. ¿Te han venido dudas a tu vida? ¿Sí o no? Sean sinceros, ¿sí o no? Porque a veces algunos luego pregunto alguna cosa y como que se quedan así. Sí, no, quién sabe, puede ser a lo mejor. Sí, a todos nos han venido dudas, a todos. Así que en este texto, Juan 3:16,
como en muchos otros más que la Biblia nos confirma, se ve precisamente plasmado a la razón del tema, la manifestación generosa del amor de Dios. Vamos a Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Mire cómo lo expresó el apóstol Juan en su primera carta. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. Voy a leer yo en la traducción del lenguaje actual. Ponga atención, estamos hablando de la manifestación del amor de Dios en nuestra vida, que yo dije al principio que en Juan 3:16 es un texto conocido, es un texto memorizado por muchos, es un texto predicado, pero también es un texto muy poco valorado. Hermanos, la razón de este tema es que valoremos el generoso amor de Dios. Así que no se duerma, atentos, despiertos, ¿sí? Despiertos, atentos a lo que Dios nos está hablando. Mire cómo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Escuchen esto, mis hermanos. Este es un texto que nos debe de dar esperanza. Esperanza. La gente del mundo que no conoce a Dios no tiene la esperanza que usted y yo tenemos. La gente del mundo, ellos piensan que al morir de la forma que sea, por la razón que sea, al morir en este mundo, su final está en un panteón. Pero nosotros no. Nuestro final, nuestro destino final está en la presencia de Dios, mis hermanos. Y este texto nos da esa esperanza, porque Jesús envió a su único Hijo para que por medio de Él todos nosotros los que le hemos aceptado tengamos vida eterna. Hermano, tienes vida eterna. Tenemos vida eterna en el Señor. Los días de mi vida terminarán en este planeta. Gloria a Dios. Un día me voy a ir a su presencia, y ahí en su presencia ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber lamento, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada. Allá solamente vamos a estar adorando y exaltando al que está sentado en el trono, a Dios, al creador de todas las cosas, y a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Ahí estaremos adorándolos, al Padre, al Hijo, para que todos podamos gloriarnos juntamente con los millones y millones de ángeles que rodean el trono de Dios. Qué tremenda esperanza tenemos. Versículo 10. El verdadero amor, dice esta versión, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Por el contrario, nosotros nacimos amando este mundo. Pero porque Cristo nació, porque Cristo murió y porque Cristo resucitó, Él logró para nosotros eterna salvación. Ahora ya no amamos este mundo, amamos a Dios. Entonces no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y por amor envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados, todos tus pecados. Todos mis pecados fueron perdonados gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿Por qué no celebrarlo? Si todos mis pecados fueron perdonados por Él. Ahora es importante reconocer que cada día la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario provee para nosotros, o ha provisto para el que creen en la obra redentora de Jesús, provee salud espiritual, sanidad del alma. ¿Cuántos ya se fueron sanados del alma? Por eso cuando surja el resentimiento, la amargura o cualquiera de esas cosas que luego afectan nuestras emociones, vamos a la presencia del Señor y pidámosle a Él que sane nuestra alma. Tenemos un abogado.
No estamos huérfanos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Jesús está ahí a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros para que cuando surgen esas cosas en nuestro corazón, amargura, resentimiento, odio, que todo eso es contrario al amor de Dios, vayamos a su presencia y le digamos: Señor, sáname, sana mi corazón de esta amargura que es como un cáncer que me está carcomiendo. Sí se puede. Entonces la obra redentora de Jesús ha provisto para nosotros salud espiritual. No tenemos por qué vivir amargados o resentidos, porque si alguien sigue viviendo en amargura y en resentimiento, entonces no conoce todavía la generosidad del amor de Dios. Dios nos dio a su Hijo y ese amor no podía ser mayor, pero Dios nos expresa así como elevado a la divina potencia, nos expresa su amor a través de la dádiva suprema que fue su Hijo. ¿Sí? Y lo sorprendente de todo esto no es que Dios solamente dio a su Hijo, lo dio a este mundo lleno de maldad, porque así estábamos usted y yo. Estábamos llenos de maldad. Y Jesús, en obediencia al Padre, estuvo dispuesto a venir a morir por este mundo lleno de tinieblas y lleno de maldad. Por su parte, Jesús no rehusó entregarse por nosotros a la muerte, y una muerte de cruz, y una muerte muy cruel, muy sanguinaria, como hicieron morir a Jesús. De manera que usted y yo necesitamos valorar que Jesús, por amor, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de su sacrificio y a través de lo que conocemos en su palabra. El apóstol Pablo lo dijo a los corintios así, 2 de Corintios 8:9: porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿Cuántos son ricos en Cristo? No necesitamos ser ricos materialmente hablando, porque si somos ricos espiritualmente hablando, lo tenemos todo, no nos falta nada. ¡Qué bendición! Porque cuántos ricos hay en este mundo, pero viven amargados, viven inseguros, viven con problemas, viven angustiados, víctimas de las drogas, tienen que drogarse todos los días, tienen que vivir dependientes de cosas que este mundo está ofreciendo. Sus riquezas no les dan la paz que usted y yo tenemos. ¿Cuántos tienen paz? Yo tengo paz en mi corazón. Tengo paz en mi corazón. Y esa paz nos la ha provisto Dios a través de Jesucristo. Entonces, regresemos al texto, 1 de Juan capítulo 4. Ya vimos cómo dice el apóstol Juan que el Señor envió a su Hijo para que por el grande amor y con el amor que el Hijo vino, fuésemos usted y yo redimidos de todos nuestros pecados. Pero hay una razón, o sea, vino Cristo, pero escuche, nosotros tenemos una responsabilidad. Versículo 11 dice Juan, Primera de Juan capítulo 4 versículo 11: hijos míos o hijitos míos, si Dios nos ha amado así. ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿Que el Señor no nos ama de manera incondicional? Él no nos pone condiciones. Mira, te voy a amar si tú haces esto, si tú haces esto otro. Obviamente tenemos responsabilidades como cristianos, y una de nuestras responsabilidades es obedecer su palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha amado así, escuchen, hermanos, escuchemos, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. No debe de haber esas barreras que luego levantamos. Ay, el hermano no me cae bien, el hermano esto. Esos son asuntos de la carne, mis hermanos. Ese no es el carácter de Cristo manifestado. Si el amor de Dios se manifestó en nosotros de manera generosa, bueno, asimismo también de manera generosa hay que manifestárnoslo los unos a los otros, soportando nuestras imperfecciones los unos de los otros, nuestros pecados, nuestros errores, todo lo que somos, mis hermanos. Hay que soportar, no hay que levantar barreras, más bien hay que derribar esas barreras y construir puentes que nos unan en amor. Somos hermanos en Cristo. La sangre que fue derramada por mi hermano fue derramada por mi hermana.
Y la sangre de Cristo es la que nos unen. Así que en estos textos que acabo de leer de 1 de Juan 4, aprendemos que es en el generoso amor de Dios donde se unen el cielo y la tierra por medio y a través de Jesucristo. Y todos sabemos que la esencia misma de Dios es amor. Incluso hay algunos comentaristas que dicen que el amor, el atributo de Dios que es amor, es uno de los atributos mucho más importantes, porque de ahí se derivan muchos otros de sus atributos. Así que, ¿cuántas veces el amor que nosotros nos manifestamos es un amor condicional, es un amor mezquino? Si me das, te amo, y si no me das, no te amo. Incluso a veces entre los jóvenes hay una frase que dicen ellos para aludir a la relación sexual: demuéstrame que me amas, vamos a hacer el amor. Demuéstrame que me amas. No, eso es de la carne. Así no se demuestra el amor. Entonces, a veces nosotros como humanos mostramos un amor limitado, un amor egoísta, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios, lo voy a decir de esta manera para tratar de entenderlo. El amor de Dios es mega inmenso. Mega inmenso. Es decir, no tiene límites. El amor de Dios es mega generoso, es mega extraordinario, porque está elevado a la divina potencia. ¿Cómo es eso? No se lo puedo describir así en términos claros. Ahora, Pablo escribió a los creyentes de Éfeso acerca del amor que excede todo conocimiento humano. Pablo les dijo a los Efesios capítulo 3, versículo 4, dice así. Dice Pablo: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esta es una oración de Pablo para los cristianos, para que el Padre les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Escuchen: a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Pregunta: ¿el amor que tú tienes para con Dios está cimentado y arraigado en el amor de Dios? Porque si tu amor tú lo fundamentas o le pones cimiento en las cosas que Dios te da, voy a amar a Dios porque Él me da esto, porque Él me da aquello. Y regularmente a veces como somos a veces muy humanos, a veces amamos a Dios porque Él nos dio la casa de nuestros sueños, nos dio el auto que ocupábamos, porque hay dinero en el banco, porque no nos falta nada. Entonces sí amamos a Dios y lo amamos con todo el corazón. Pero ¿y qué cuando ya no hay eso? ¿Dejamos de amar a Dios? No, dice aquí, la oración de Pablo era: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos, escuchen en versículo 18, atención aquí, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Yo quiero resaltar esta frase que el apóstol Pablo menciona en este texto. Pablo dice que para que seamos capaces de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano. ¿No le parece esto como una paradoja? Dijimos que una paradoja es algo contradictorio, pero que en realidad no lo es, porque en esa aparente contrariedad contiene una verdad espiritual que nos fortalece. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos conocer el amor de Dios si Pablo dice que el amor de Dios excede todo conocimiento? ¿Cómo se puede? Entonces la pregunta sería: ¿será posible conocer la plenitud del amor de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo?
¿A través de nuestro intelecto? No. No es a través de nuestro intelecto que vamos a conocer la plenitud del amor de Dios. ¿Sabe cómo vamos a conocer la plenitud del amor de Dios? Por lo que Dios nos revela en su palabra a través de su Espíritu Santo. Ahí está. Y es lo que Dios quiso revelar acerca de su amor a nosotros como sus hijos, está plasmado aquí en la Biblia. Entonces, lo que Dios quiso revelarnos, ahí está. Y eso es lo que vamos a conocer. La Biblia desde principio a fin está llena de muchas muestras y muy contundentes, lo voy a decir de esta manera, de la incuestionable e incomprensible manifestación del generoso amor de Dios. Porque en esta mente finita no podemos entender el amor de Dios. El generoso amor de Dios. Por ejemplo, yo decía el miércoles, y voy a retomar el mismo texto que compartí el miércoles de Génesis capítulo 18, porque cuando usted va a la Biblia y le pone ahí en su concordancia, le pone la palabra amor, este es uno de los primeros textos que le van a aparecer ahí en su concordancia, donde se menciona la generosidad del amor de Dios. En Génesis 18 nos encontramos cuando Abraham intercede ante Dios por dos ciudades malvadas y pecadoras. ¿Cuáles eran esas dos ciudades? Sodoma y Gomorra. Sin embargo, estas dos ciudades, dice la Biblia, que habían llegado ya al colmo de los colmos. Es decir, sus pecados, sus maldades, sus depravaciones, su perversidad dice la Biblia, se había agravado en extremo. Ahí en esas frases que yo acabo de mencionar, usted puede encerrar y puede estar contenido todo pecado que usted se pueda imaginar. Ahí estaba, entre los habitantes de esas dos ciudades malvadas, Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades son descritas por muchos como, sin hacer mención de todos sus pecados, simplemente determinaron describir estas dos ciudades como los habitantes, así lo hicieron de una manera muy genérica, los habitantes grandes pecadores contra Dios, los habitantes de Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice la narración, Génesis 18:23. Se acercó Abraham a Dios y le dijo: Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Buena pregunta. Pero no era una pregunta que sorprendió a Dios. Si a usted le preguntaran esto en este tiempo, vamos a traducir esa pregunta a nuestro tiempo. ¿Usted cree que en este tiempo Dios destruiría esta tierra? ¿Destruiría toda la tierra junto con los justos en relación a los impíos? ¿Por qué cree que no? Por amor. Por su generoso amor. Entonces, Abraham está apelando a la justicia de Dios, pero también está apelando al amor de Dios. Por eso le hace la pregunta y le dice: Señor, bueno, Abraham sabía que Dios era soberano, que Dios era amoroso, que Dios era justo, que Dios era todopoderoso. Entonces le dice: Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar, Sodoma y Gomorra, por amor a los 50 justos que están dentro de él? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Destruirás a los 50 justos que están en estas dos ciudades? ¿Los destruirás por amor aunque haya 50 justos dentro de esas dos ciudades? ¿Las destruiría el Señor, sí o no? No. Esa fue la respuesta. Entonces respondió Jehová, versículo 26: Escúchame, Abraham, si yo encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Oiga, ¿no le parece esto la generosidad del amor de Dios? Indiscutible, incuestionable. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿destruyó Dios esas dos ciudades malas y perversas con fuego y con azufre? ¿Sí o no?
Sí. Ahora, ¿las destruyó por falta de amor? No. ¿Por qué las destruyó? Bueno, porque no halló ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10, ni ninguno. No encontró ningún justo. Y destruyó esas dos ciudades malas y perversas. Yo les hice, me encontré por ahí porque me fui a investigar un poquito y yo mismo me pregunté, a ver, voy a investigar cuáles eran las características de los habitantes de estas dos ciudades de Gomorra, y me encontré con era gente cruel, era gente sanguinaria, era gente perversa. Incluso yo les decía el miércoles que ellos hacían una práctica con los huéspedes que llegaban a cualquiera de estas dos ciudades. Los huéspedes que llegaban, obviamente sodomía o Sodoma se deriva, el verbo es la sodomía, que es la relación sexual entre personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, ese espíritu de Sodoma estaba tan impregnado en el corazón de los habitantes de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que cuando llegaron los dos ángeles a la casa de Lot, buscaron, dice, llegaron a la puerta de la casa de Job y le dijeron: suéltalos para conocerlos, que se traduce literalmente para tener relaciones sexuales con ellos. Pues estaban tan impregnados de ese espíritu que tener relaciones sexuales, como es la naturaleza real entre un hombre y una mujer, para ellos no valía. O sea, así de malvada y perversa tenían la mente y el corazón. Sin embargo, Dios estuvo ahí dispuesto a manifestar la generosidad de su amor. Bueno, estos habitantes, tenían ellos una práctica que le llevaban ahí a los huéspedes de una manera obligada, los obligaban a acostarse en lo que ellos llamaban la cama de Sodoma. Y era una cama que tenía ciertas medidas. Y eventualmente, si llegaba a algún huésped que fuera muy alto y no cabía exactamente en las medidas de la cama de Sodoma, le amputaban las piernas para que cupiera exactamente alrededor de las medidas de esa cama. Y ahí hacían lo que su mente perversa les dictaba. Pero si estaba el otro lado, si llegaba alguno de los huéspedes que era más bajito y no cubría las medidas de la cama de Sodoma, les tiraban el cuerpo, los estiraban hasta matarlos. Era gente mala, era gente cruel. Y esto nada más para darnos una idea del carácter, de las características, de la conducta, de la manera de pensar de los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo está este mundo, mis hermanos? ¿Cómo está este mundo? Está igual, si no es que peor, ¿sí? Bueno, Dios, a este mundo le va a llegar su tiempo en el que Dios va a manifestar la generosidad de su amor, cuando Jesús venga por segunda vez y se lleve a su iglesia a pasar toda la eternidad ahí en su presencia, ¿sí? Y este mundo será condenado, y no falta mucho tiempo, no falta mucho tiempo. Por eso agarrémonos cada día más y más del Señor. Así que el amor de Dios es manifestado de una manera gratuita, incondicional, espontánea. No hay nada, absolutamente nada en Dios que diga: te voy a motivar para que ames a la humanidad. No hay nada en este mundo que lo pueda motivar a amar a la humanidad. Él es el amor mismo, ¿sí? En otras palabras, la única razón de que Dios nos ame es por el puro afecto de su voluntad. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos confirma esto que acabo de mencionar. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, no es simplemente amor, por su gran amor, así lo planeó.
Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Versículo 10. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, porque Él destruyó la muerte y por medio de la buena noticia que tiene que ver con la salvación, nos ha dado vida eterna. ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no celebrarlo? Dios no solo nos ama de manera personal, su amor es eterno. En otras palabras, su amor no tiene fecha de expiración. ¿Se fija cómo a veces no valoramos? Porque hay gente que luego dice, a mí nadie me ama. ¿Y Dios? Incluso cuántas personas, justamente, ¿sabían ustedes que en este mes de diciembre es cuando hay personas, cuando hay más suicidios que en todo el año? ¿Por qué creen? Porque la gente llega a estados de depresión tan profundos, tan intensos, que los llevan a quitarse la vida. Y muchas razones de esas depresiones tienen que ver con que la gente dice, ya no me ama mi mamá, ya no me ama mi papá, ya no me ama mi familia, tampoco Dios me ama. Y se quitan la vida. ¿Ustedes creen que Dios dejó de amar a esta humanidad? No, Dios no ha dejado de amar al mundo. Es más, el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué cree? Por amor. Porque Él sigue amando a la humanidad. Son los actos de misericordia que Dios sigue teniendo ante mucha gente alrededor del mundo que todavía no le conoce. Dios está teniendo actos de misericordia por causa de su gran amor, para que muchos se arrepientan de todos sus pecados y reciban el don de la salvación, como usted y yo lo recibimos una ocasión. Jeremías lo dijo de esta manera, hablando del pueblo de Israel. Jeremías dijo, Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo, hablando de parte de Dios para el pueblo de Israel. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. Él prolonga su misericordia hoy y mañana la vuelve a prolongar. El amor de Dios no se termina. Aquí este término amor es el término que es un término hebreo que es muy similar al término griego que se traduce el amor ágape. ¿Han oído del amor ágape? Que es el amor de Dios. Y el amor de Dios, cuando lo entendemos, lo valoramos en nuestro corazón, podemos entonces tener la convicción que ese amor de Dios no tendrá jamás expiración. Será el mismo amor de ayer, será el mismo amor de hoy, será el mismo amor para toda la eternidad, porque así es Dios. Dios, que es Dios y que sigue siendo Dios, siempre nos va a amar. Voy a adelantarme, tengo muchas otras cosas más, pero vamos a Juan 3:16, que yo le decía que ahí es donde nos muestra el generoso amor de Dios. Vamos ahí, vamos a ver algo aquí en este texto. Dice, porque de tal manera. En esta frase, de tal manera, encontramos la medida más grande. Es decir, es una medida tan grande que no se puede describir en términos humanos. Esto quiere decir que el apóstol Juan no encontró palabras en nuestro lenguaje con el cual pudiese describir el generoso amor de Dios en términos de medida, debido a que el amor de Dios no se puede medir. ¿O sí? ¿Se podrá medir el amor de Dios? Bueno, que tú pudieras decir, el amor de Dios mide tanto más cuánto, por tanto de altura, por tanto de ancho. No. Yo les decía el miércoles que cuando yo me convertí, había un canto que entonábamos ahí que decía, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Y luego el coro decía, tan alto que no puedo estar encima de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, porque no tiene medida el amor de Dios, no lo podemos medir. No hay capacidad en este mundo, capacidad de medida con la que se pueda medir el amor de Dios. Es más, una ocasión se le preguntó a un científico de la NASA,
Le preguntaron, solamente por tratar de entender, le preguntaron, oiga, ¿cuánto mide el sol? ¿Cuánto mide la luna? ¿Cuánto miden las galaxias? ¿Cuánto mide todo el universo? ¿Qué medida tendrá todo el universo? ¿Saben cuál fue su respuesta? La respuesta del científico fue, solo sé decirles que el universo no tiene límite, no tiene fondo. Sin duda, dijo el científico, todo fue creado por Dios. Un científico que pudo haber, de hecho los científicos sí tienen medidas, los miden en años luz y sí logran tener un grado de medida, pero no el amor de Dios. El amor de Dios no podemos agarrar una regla ni años luz para decir, el amor de Dios mide tantos miles o cientos de millones de años luz. No se puede. El amor de Dios a este razonamiento humano queda muy limitado. No se puede comparar con la medida más grande que Dios tiene en su corazón para amarlos. Por lo tanto, entendamos esto de una vez y por todas, mis hermanos. Si quizá eventualmente alguna ocasión ha surgido en tu corazón, a mí nadie me ama, se me hace que Dios ya no me ama. Bueno, el amor de Dios es incomparable, es indescriptible. Por tanto, no podemos medir el amor de Dios. Y el apóstol Juan, lo único que le quedó para expresar fue de tal manera amó Dios. Y aquí está otra frase, amor, o otra palabra. El amor es uno de los sentimientos más grandes, si podemos determinarlo así en nuestro lenguaje, si pudiese ser un sentimiento de Dios, aunque ya sabemos que es la esencia de Dios. Dios es el amor. Pero para nosotros los humanos, el amor es uno de los sentimientos que nos mueven. Por ejemplo, es uno de los sentimientos, el amor, que mueven a una pareja de novios a llegar a un altar, a contraer un matrimonio. Dicen, por amor me voy a casar, aunque hay de todo. Hay quienes se casan por conveniencia o por algunas otras razones. Pero cuando una pareja cristiana llega al altar a celebrar su matrimonio o a contraer un pacto matrimonial para toda la vida, lo que los mueve es el amor, ¿sí o no? ¿Sí? Y ya cuando vamos desarrollando nuestra vida familiar, lo que nos mueve a instruir a nuestros hijos, a aconsejar a nuestros hijos, a disciplinar a nuestros hijos, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar al cónyuge, a cuidar todo lo que tiene que ver con la familia, es motivado por el amor. Porque es uno de los sentimientos más sublimes que surgen aquí en nuestro ser interior. Es el amor el que nos mueve a perdonar a nuestros hijos cuando se portan mal. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones el que nos debe de mover a perdonarnos los unos a los otros. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:8, ante todo, ante cualquier otra cosa, dice, tengan entre ustedes, y lo pone de esta manera, ferviente amor. No dice simplemente tengan amor. Dice Pedro, añade ahí, ferviente amor, es decir, un amor intenso. Así como la intensidad de la lumbre, como cuando tú puedes ver un carbón encendido en toda la plenitud de la intensidad del fuego que contiene ese carbón. Ese es el sentido que le está dando Pedro. Tengan entre ustedes ferviente amor, un amor intenso. Porque entonces cuando ustedes tengan ese amor intenso aquí en sus corazones, el amor, dice Pedro, cubrirá multitud de pecados. ¿Que no es por amor por el que nos perdonamos cualquier pecado? ¿Sí o no? Es por amor por el que se puede perdonar hasta un adulterio de él o de ella. ¿Sí o no? Es por amor. Bueno, de eso se trata la vida cristiana, mis amados. De eso se trata. Tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, cualquier pecado que sea, cualquiera que sea. Pablo escribió algunas características del amor. 1 de Corintios 13. ¿Quién no conoce este capítulo? 1 de Corintios 13, donde dice, el amor es bueno. El amor no busca lo suyo.
Jesús vino a buscar a los suyos y los vino a buscar por amor. Cuando dice ahí que Jesús vino a buscar a los suyos, vino a buscar al pueblo judío. ¿Y sabe qué hizo el pueblo judío? Lo rechazaron. Mas los suyos, dice la Escritura, no le recibieron. Mas los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino. El amor no busca lo suyo. No, yo no voy. Imagínense si Jesús le hubiera dicho al Padre, no, yo no voy. Pero qué impresionante el corazón del Hijo también, que dijo, este mundo está en perdición y yo soy la respuesta para la redención de este mundo. Fíjense qué contraste hay entre estos dos personajes. Por ejemplo, Satanás fue arrojado del reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Sí? Fue arrojado, ¿por qué? Por su orgullo, por su soberbia. Estando en la tierra, él dijo, o mejor dicho, estando ahí en el rey, empezó a fraguar su rebelión. Y él dijo en su corazón, subiré al trono de Dios y seré como Dios. Pero escuchen, dice, subiré al trono de Dios y seré como Dios. ¿No alcanzan a ver un rasgo de orgullo y soberbia ahí? Sí, y por eso fue echado del reino de los cielos. Pero qué contraste que Jesús dijo, bajaré y seré como los hombres. Me voy a despojar de toda mi deidad. Porque dice la Biblia en Filipenses que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y hecho hombre como nosotros, vino a traer para nosotros eterna salvación. Entonces, por un lado, Satanás con orgullo, que es el autor del orgullo, él dijo, subiré. Pero por otro lado, el autor de la humildad dijo, bajaré, para que los hombres sean rescatados de la condenación eterna. Qué contraste tan impresionante, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el amor de Dios, mis hermanos, nunca dejará de ser, porque ya dijimos que el amor de Dios es eterno. Y termina Pablo este capítulo de 1 Corintios 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces dice Juan, porque de tal manera amó Dios, ya vimos, de tal manera, no hay medida. Amor, el sentimiento más grande. Dios, el ser más grande. ¿Quién se le puede comparar a Dios? Dios es incomparable. También Dios es incomprensible. Dios es el más grande porque ha manifestado con gran poder su autoridad. Él es el principio, dice la Biblia. Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Todos los demás dioses que este mundo se ha creado son solamente una burda imitación, porque Él es el Dios de la eternidad. Él es el creador de todo y de todos, para que en todo Él tenga la preeminencia y nadie más que Él. Y claro está, esta verdad no todos la pueden entender. Por eso la gente que no puede entender que Dios es el creador de todo y que todo fue creado por el poder de su palabra. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Sea el universo y fue el universo. Haremos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y todo fue hecho y todo fue creado por Él. Pero la gente que no entiende y comprende esta gran verdad de que es el creador de todas las cosas, entran en un conflicto en su mente y en sus sentimientos. Por eso se están creando todo tipo de dioses, dioses con D minúscula. ¿Sí? Pero dice el salmista en el Salmo 115, miren lo que dice, versículo 3, 115, 3, nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, que es el más grande en los cielos y en la tierra, es el ser más soberano que hay en toda la tierra. Dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho en la tierra, porque Él es soberano. Versículo 4, los ídolos de ellos
son plata, oro, son obra de manos de hombre. Tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con sus gargantas, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Escuchen esto, mis hermanos, nosotros tenemos un Dios que ve nuestras aflicciones, que oye nuestro clamor y desciende para librarnos. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no glorificarlo a Él? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Es la extraordinaria y sobrenatural grandeza de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo. Yo no sé si usted sabía, pero la cantidad de habitantes que ya hay en este planeta ya llegó a los 8,000 millones de personas que habitan en este mundo. ¿Sabía usted eso? Bueno, lo más extraordinario no es la cantidad de personas que habitan este planeta, 8,000 millones de personas. Lo más extraordinario que hay es que todas esas 8,000 millones de personas, Dios nos hizo únicos. No hay otro que sea igual a ti. Ni siquiera, bueno, se puede parecer a ti, pero ¿sabe lo que nos diferencia los unos de los otros? Entre otras cosas, son las huellas dactilares. No hay huellas iguales. De hecho, el uso de las huellas dactilares se ha venido a convertir como uno de las herramientas más comunes para identificar a una persona, porque no hay huellas dactilares que sean iguales. Todas son completamente diferentes. ¿Quién hizo eso? ¿Quién? ¿Somos descendientes del mono, como algunos afirman y argumentan y enseñan? No. Fuimos creados nada más y nada menos por el creador de todo el universo. La Biblia lo describe como Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, la multitud más grande y todo eso, Dios nos ha amado, Dios nos ha dado de su amor. Él nos creó como personas únicas. Por eso nadie de nosotros podemos decir, a mí nadie me ama. Dios nos ama y nos ama con amor entrañable. ¿Sí? Así que sigue diciendo Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús es y será siempre la dádiva más grande. Dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo lo dijo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Escuchen esto, mis hermanos, la pérdida más grande y más grave que una persona puede experimentar en su vida no es la pérdida de dinero, no es la pérdida de bienes materiales. La pérdida que más grande que un ser humano puede experimentar ni siquiera es la pérdida de un familiar muy cercano, aunque se duele, nos dolemos cuando perdemos a un familiar cercano, pero la pérdida más grande que una persona puede experimentar es la pérdida de su alma. ¿Sí o no? La pérdida de su alma. Por eso dice, para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto termino. La ganancia más grande y más extraordinaria que una persona pueda experimentar y obtener no es la ganancia que viene como consecuencia de sacarse la lotería. Porque dicen, soy millonario, me saqué 50 mil millones de dólares. Soy millonario. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo lo que pueda ganar de este mundo si pierde su alma? Entonces la ganancia más extraordinaria de una persona no es la ganancia material, es la ganancia de la vida
eterna a través de los méritos de Jesús. Mis amados, ese es el generoso amor de Dios manifestado en Juan capítulo 3 versículo 16. Termino diciendo, porque de tal manera, dice Jesús, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús nuestro Salvador y Redentor. A Él es la gloria, la honra y todo el honor. Gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en su palabra dándole gracias a Dios por Jesucristo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: gracias, Jesús. Gracias, Dios, por Jesucristo, porque de tal manera nos amó el Padre, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hemos ganado, no nos hemos perdido, nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que cuando te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entramos en un tiempo nuevo, en una vida nueva. Gracias, Jesús. Gracias por ser obediente al Padre y venir a este mundo a morir en una muerte de cruz, a derramar tu sangre, para que a través del derramamiento de tu sangre nuestros pecados fueran cubiertos, fuéramos libres de la condenación eterna, Señor. De tal manera tú nos amaste, Señor Dios, que enviaste a tu Hijo a este mundo para que no nos perdiésemos, mas tuviésemos vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por tu generoso amor que derramaste para nosotros, Señor, cada día. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor. Así te celebramos, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y por lo que seguirás haciendo, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Recibe este aplauso de alabanza que te da tu pueblo, Señor, como una muestra de gratitud a ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Este aplauso es para ti, Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.